Buenos días. Estamos con este 10º mensaje sobre el tema de las palabras de Jesús, de cierto os digo. Hoy estaremos mirando el capítulo 16 de Juan, pero primero vamos a entrar en el pasaje y luego pedir que Dios nos ayude en esta mañana al considerar este tema. Vamos a leer juntos este pasaje de Juan 16, lo pondré en pantalla y podéis leerlo conmigo, escucharlo mientras lea yo el pasaje. Dice así, Juan 16, empezando en el versículo 18. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis? Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Vamos a continuar con un himno para llevarnos al Señor en oración pidiendo que Él haga su obra de transformación en nuestros corazones. Deseamos que en esta mañana el Señor transforme nuestros corazones por medio de la palabra que escucharemos. Vamos a entrar en el mensaje de Juan capítulo 16, el mensaje
He puesto como título de este mensaje la certeza del gozo. Si recordamos dónde estamos en estos mensajes, pues hemos estado con Jesús en el aposento alto. Hemos visto en el capítulo 14 como Jesús en varias ocasiones ya ha dicho, de cierto os digo. Lo ha repetido también del 13 y ahora llegamos al 16. Estamos concluyendo el tiempo de Jesús en el aposento alto. Y Jesús vuelve una vez más, en dos ocasiones, a decir esta frase, de cierto os digo. Hemos visto pues los temas de la importancia de la fe, la importancia del amor e incluso el servicio humilde al prójimo. Son los temas que hemos estado viendo, pero también hemos visto el tema de la traición e incluso su propia muerte, como uno le entregará, como otro le negará 3 veces. Y Jesús ha hablado e incluso de esa soledad y esa tristeza, y es realmente lo que vamos a ver a continuación de hoy, de donde estamos hoy. Pero Jesús ha estado ahí también con el propósito no de hundirles en la miseria, sino todo lo contrario. Jesús quiere animarles en cuanto al gozo. Así que hemos estado hablando del consuelo de Jesús, ese consuelo del Espíritu Santo que tenemos en el capítulo 14 y lo volvemos a ver aquí en este pasaje empezando en el 15:26 y la primera parte del 16. Ahora, hoy no vamos a tomar el tiempo para entrar en esa parte del pasaje porque realmente queremos llegar más allá de esta parte, aunque sí que haremos referencia hoy al tema del Espíritu Santo y el consuelo del Espíritu Santo. Pero vamos a entrar en el contexto que realmente nos interesa con el pasaje de hoy. El contexto empieza primeramente con una frase difícil de Jesús. Desde luego los discípulos escuchan esta frase y no tienen realmente concepto de lo que está diciendo Jesús. El pasaje dice así, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Aquí tenemos una frase clásica de Jesús en que empieza a comentar y ya a jugar un poco con estas frases. Todavía un poco y de nuevo un poco. Y los discípulos, la verdad es que escuchan estas palabras y aunque ninguno de ellos levanta la mano para decir, Señor, no entendemos, todos tienen la misma pregunta. Yo imagino que ahí en la mesa, sentados, reclinados en la mesa, alguno empieza a mirar a su compañero, a susurrar la pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Lo has entendido tú? ¿Qué significa esto de un poco? ¿De qué está hablando Jesús? Pero ninguno se atreve realmente a decir en voz alta, Señor, ¿qué quiere decir? Lo han dicho en otros momentos. En otro momento Jesús ha hablado de irse y Pedro, Señor, ¿a dónde irás? Yo iré contigo hasta la muerte, había prometido. En otra ocasión había hablado Jesús de, ¿sabéis a dónde voy? Y Tomás dice, Señor, ¿cómo podemos saber el camino si es que no sabemos a dónde vas? En otro momento sí que han tenido ese valor de preguntar, pero nos dice aquí, en este momento en concreto, que no tienen ese valor para realmente preguntar. Entonces Jesús mismo, como hemos leído, dice, vosotros queréis saber esto, ¿verdad? Entonces Jesús mismo contesta su pregunta. Ahora, si continuamos en el pasaje, vemos en el versículo 25 que Jesús admite que muchas veces les ha hablado con alegorías, así lo dice nuestra traducción en el versículo 25. Esa palabra alegorías no es exactamente lo que nosotros entendemos como las alegorías, más bien debemos entender que son figuras, que Él les ha hablado con figuras. Desde luego, la figura más común que vemos en la enseñanza de Jesús es la parábola. Y Jesús muchas veces les había utilizado pues una historia para explicarles una verdad. Y por lo tanto, ellos entendían en estos momentos, cuando empezaba con un poco de tiempo, no me veréis, luego un poco de tiempo, me veréis, entendían que Jesús les estaba de alguna forma
hablándoles en una alegoría. O sea, ellos querían saber qué significaban porque imaginaban que no significaba esto. Y luego después es curioso notar como en el versículo 29 los discípulos se animan un poco, dice, ahora estás hablando claramente. Ellos entienden que luego Jesús estaba hablando de manera muy clara. Pero sinceramente en esta frase que Jesús les dice, todavía un poco y no me veréis, ellos entienden que Jesús no les está hablando claramente y luchan por entender. Y sin embargo, cuando nosotros miramos este pasaje, la verdad es que tenemos la sensación de que Jesús está hablando muy claramente. Esa frase un poco no es un elemento nuevo para Jesús. Jesús en muchas ocasiones ha empleado esta misma frase. Tenemos varios contextos. Por ejemplo, en el 7:33 Jesús había dicho algo así. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré y al que me envió. O sea, Jesús ya ha dicho prácticamente la primera parte de esta frase palabra por palabra, pero meses antes. Lo tenemos en el 7, en el capítulo 7. Lo vemos otra vez más. No es exactamente la misma frase, pero la misma idea en el 13:33. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ahí es donde Pedro había preguntado sobre esta frase, no entendiendo a dónde proponía ir Jesús, que Pedro no iba a poder ir con él. Pero una vez más vemos esta frase un poco. Vemos, e incluso en el capítulo 14, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este pensamiento, todavía un poco, no es una frase nueva para Jesús, más bien lo encontramos en varias ocasiones en este mismo contexto. O sea, recordad que a partir del capítulo 13 estamos en Juan en el aposento alto. Así que, ¿qué podemos decir de esta frase? Bueno, como os propongo, realmente la frase se debe entender de una manera bastante literal. Todavía un poco y no me veréis. Y luego Jesús gira la frase y lo hace al inverso, empieza otra vez más, de nuevo un poco y ahora al inverso, y me veréis. ¿Qué significa esta frase? Bueno, algunos, sobre todo por esta última frase, dice, porque voy al Padre, algunos lo toman en un sentido un poco diferente de la manera que yo lo entiendo. Yo voy a explicar un poco por si veis pues alguna Biblia de estudio o algo así. Algunos entienden que cuando dice todavía un poco y no me veréis, algunos entienden que Jesús está diciendo que porque me voy al Padre y ahora dentro de poco no me vais a ver. Y luego después añade, de nuevo un poco y me veréis, haciendo referencia a la venida del Espíritu Santo sobre los discípulos, ese Pentecostés, ese 50 días después de la bueno, de la crucifixión de Jesús, de la Pascua. Pero creo que esa interpretación no es la mejor. Ahora, sí que tiene de valor notar que en este contexto estamos hablando del Espíritu Santo. Jesús ha estado hablando de este consuelo del Espíritu Santo, el otro consolador que viene. Y efectivamente, venía el Espíritu Santo. Eso es un tema muy importante. Pero creo que aquí, cuando dice de nuevo un poco, y me veréis, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, aunque es verdad que el Espíritu Santo en algunos textos se llama el Espíritu de Cristo, y efectivamente tener al Espíritu Santo es tener a Cristo morando en nosotros, porque como entendemos, el Espíritu y Cristo comparten la misma esencia, son distintos en persona, pero a la vez hay un sentido en que entendemos que esa identidad que entendemos como la Trinidad está. Pero creo que no es la mejor interpretación de este texto. Más bien yo creo que hay una interpretación que
que se presenta aquí y creo que hasta diría que es evidente. No era evidente para los discípulos. Para ellos era un misterio. Luchaban por entender lo que podría estar diciendo Jesús, pero nosotros sí que tenemos la ventaja de saber lo que está a punto de ocurrir. Dentro de un poco y muy poco, entendemos que estas palabras muy posiblemente ocurren así después de cenar, quizás a las 8 de la tarde, Jesús saldrá con sus discípulos pronto. Estamos en el capítulo 16, 17. Orará por ellos, cantarán un himno y saldrán a Getsemaní. Allí Jesús orará con sus discípulos. Y ya por la noche viene Judas con estos guardias del templo para prender a Jesús, para llevarle preso, para juzgarle según su ley, luego para llevarle a los romanos, para que los romanos lo juzguen. Y literalmente, antes de que pasen 24 horas, los discípulos no verían a Jesús. Para la mayoría de ellos, dentro de 4 o 5 horas, no volverían a ver a Jesús, porque Jesús sería prendido por sus enemigos y llevado, y los discípulos huirían dejando a Jesús solo. Pero como les recuerda, no estaba solo, porque el Padre estaba con él. Volveré al pensamiento. Y si luego continuamos, nosotros entendemos las palabras también de manera muy clara. De nuevo, un poco y me veréis. Si entendemos, como tradicionalmente se ha entendido, que los eventos que estamos viendo aquí del aposento alto ocurren lo que nosotros llamaríamos el jueves por la noche, por la tarde, y el viernes estaría juzgado por la mañana y por la tarde crucificado, y antes de que se pusiera el sol el viernes estaría en la tumba para descansar en la tumba todo el sábado, para resucitarse victorioso sobre la muerte el domingo por la mañana. Entonces podemos entender que todavía un poco y me veréis. Cuando hablamos de 3 días en la tumba, no entendemos que tiene que ser 72 horas. Más bien lo que entendemos es que por lo menos una parte de 3 días. Por lo tanto, estamos hablando realmente de algo más de 30, menos de 40 horas, y entendemos esta frase, todavía un poco y me veréis. Ahora, tiene mucho sentido que realmente Jesús esté hablando de esto porque en el contexto lo que está hablando es el gozo. Vamos a ver cómo lo enlaza con el gozo. Con este contexto, este pensamiento, Jesús vuelve a hablar del consuelo, pero ahora el consuelo, lo que estoy llamando aquí, de la certeza. Jesús 2 veces aquí utiliza esta frase, de cierto os digo. La primera en el versículo 20, como veis aquí en pantalla, que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cristo coge este pensamiento un poco y no me veréis, luego después un poco y me veréis, y empieza a hablar de la tristeza y del gozo. Hace un contraste. Habla de vosotros y habla de el mundo. Dice, dentro de poco vosotros vais a tener tristeza. Fijaos en las palabras que usa. Vais a llorar, lamentar, tendréis tristeza y vuestra tristeza. 4 palabras distintas para describir el estado de ánimo de los discípulos. Y efectivamente es justo lo que vemos. Vemos a estos pobres hombres hundidos en la tristeza, de tal forma que incluso, huyen de la situación. Pedro vuelve desde lejos. Juan nunca abandona, está con Jesús hasta ahí al pie de la cruz. Pero los demás huyen de la tristeza. Mientras tanto, el mundo aquí lo describe como se va a alegrar, se alegrará. Uf,
estos enemigos de Jesús estaban frotando las manos, estaban contentísimos de haber prendido a Jesús. Ahí vemos a estos hombres contentos, se alegran porque su plan sale a la perfección. Los romanos al final permiten que crucifiquen a Jesús. La multitud está con ellos. Ellos imaginan que han terminado con el problema de Jesús de Nazaret. Ya no van a tener ningún problema con este. Han terminado. Pero Jesús dice que de repente esa situación se va a cambiar. Los que son tristes van a encontrar un gozo. Ahora, lo que me llama la atención es que los que se alegran, pues también van a tener una inversión de su alegría. Y de repente, aunque no lo expresa Jesús en palabras, el pensamiento está. Vuestra tristeza se convertirá en gozo y su alegría va a ser una alegría muy corta. Estos hombres, de repente, cuando aparece una tumba vacía, para los discípulos es un motivo de gran gozo cuando ven a Jesús con sus ojos. Pero para estos enemigos de Jesús, esa tumba vacía se convierte en un problema gravísimo, un problema que les lleva a crear una mentira, a empezar a sobornar a soldados, a intentar pues callar un problema mayor que el problema que habían tenido antes. Por lo tanto, aquí Jesús está hablando de esa certeza, de esa tristeza corta. Me llama la atención que Jesús había enseñado así en el Sermón del Monte. Bienaventurados los que lloran. Jesús había empezado ahí. Qué curioso, ¿no? Eh, bueno, había empezado en la primera frase, es los pobres en espíritu, pero después habla de los que lloran. Qué curioso ese pensamiento, que hay una bienaventuranza en llorar. ¿Por qué? Porque el que llora un poco de tiempo puede encontrar después motivo de gozo. Y es precisamente el pensamiento del Evangelio. El Evangelio siempre empieza con el tema del arrepentimiento. Y el arrepentimiento siempre comienza con la convicción del pecado. Cuando una persona se entera o se encuentra que tiene pecado, una persona ya reconoce que su vida no es lo que debe ser. Realmente esta persona está en la situación en que en un poco de tiempo puede convertir esta tristeza en gozo cuando trata su pecado como Dios manda que tratemos el pecado. Tenemos que tener cuidado, sin embargo, porque si no tratamos el pecado como Dios quiere que tratemos el pecado, podemos encontrar que en vez de esa tristeza que se encuentra en gozo, realmente se puede amargar toda alegría en la vida. Así que empezamos primeramente con esa forma en que Dios puede tomar la tristeza y puede convertirla en gozo. Pero lo que hace Jesús a continuación es realmente precioso porque Jesús toma este pensamiento y lo ilustra. Lo ilustra con el ejemplo de una madre. Bueno, somos padres de 3 hijos. Entonces, 3 veces he sido testigo de lo que es dar a luz. Y 3 veces tengo que admitir que he tenido una admiración increíble para mi esposa. Desde luego, no es una situación fácil dar a luz. Y entonces Jesús toma este momento y utiliza este ejemplo de la madre que está dando a luz, que tiene dolor. Es una situación difícil. Y sin embargo, cuando ha dado a luz, ella toma en sus brazos a este bebé y ya nos dice que se olvida. Ahora imagino y lo sé porque pregunté a mi esposa el día después de dar a luz a nuestro primer hijo, si se olvidaba del dolor. Y mi esposa me dijo, para nada, todavía recuerdo el dolor. Pero no es que se olvide en el sentido en que ya no recuerda haber pasado el dolor, sería muy, muy bonito poder
decir esto, pero es que realmente el pensamiento es que ha valido la pena. Ha valido la pena tener el dolor para tener el gozo, que es tener a este bebé en mis brazos. Desde luego, no quisiera volver a pasar por el dolor, pero no cambiaría el dolor por nada en el mundo, porque lo que he recibido como resultado merecía y merece la pena. Y Jesús aprovecha esta imagen para ilustrar el pensamiento que van a tener estos discípulos. Van a pasar un momento de tristeza, pero al otro lado van a tener un motivo de gozo tan grande que realmente no cambiarían para nada lo que han experimentado. Y Jesús, para aclarar que han entendido todo, les habla de la promesa. He puesto aquí la promesa del gozo de la resurrección. Jesús les dice que después le van a ver y van a tener gozo. Y realmente este gozo es lo que va a infundir sus corazones con ese consuelo cuando ven a Jesús otra vez resucitado, otra vez ahí delante de ellos, van a tocarle, van a estar con él. Y realmente aquí tenemos este gozo. Jesús en este momento habla de ese, y aquí tenemos la segunda frase de cierto os digo. Aquí tenemos no solamente que van a tener ese gozo, pero van a tener algo precioso, que será la oportunidad de pedir al Padre en su nombre y recibirlo. Cristo dice, en aquel día no me preguntaréis nada. En ese momento han estado preguntando en el aposento alto. No han entendido lo que Jesús decía y han preguntado, aunque no han preguntado en voz alta, han preguntado en su mente. Jesús, conociendo su mente, ya sabía lo que estaban preguntando. Aquí tenemos primeramente este pensamiento, no me preguntaréis nada. Habrá ese pensamiento de que habrá un entendimiento. ¿Y por qué tendrán este entendimiento? Pues entendemos por este contexto que está hablando aquí del Espíritu Santo. Y entonces, en ese sentido, es muy importante que entendamos el papel del Espíritu Santo en este pasaje. Les dice, en aquel momento, el Espíritu Santo os enseñará y por lo tanto no tendrán necesidad de preguntar porque van a recibir enseñanza del Espíritu Santo. Pero a continuación hay un pequeño juego de palabras porque no me preguntaréis nada, pero ahora me pediréis. Y ese pensamiento realmente es el mismo verbo que realmente se puede entender en un contexto como preguntar por duda y en otro contexto pedir, como pedir algo. Y por lo tanto nos llegamos a ese pensamiento de la oración, que es muy interesante. Si recordáis, ya habíamos visto este pensamiento, ya habíamos comentado este pensamiento de la oración en el capítulo 14, si no me equivoco. Creo que lo tengo aquí en pantalla en un segundo. Pero ese pensamiento de poder orar y dice, y todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará. Ahora, ¿qué significa esta frase? Estamos hablando de la certeza de la oración, el consuelo de la oración. Pero ¿qué significa esto exactamente? ¿Significa que puedo pedir 1.000.000 de euros y lo voy a recibir? Definitivamente puedo decir que en este contexto eso sería lo más absurdo que podrían haber pensado los discípulos. Incluso voy tan lejos como para decir, me parece imposible ese pensamiento en la mente de los discípulos. Más bien, yo creo que si en este momento pudiéramos estar ahí y preguntar, oye, ¿qué es lo que pediríais al Padre? O incluso si permitimos que avance el tiempo un poco más y ya el sábado preguntamos a los discípulos, ¿qué es lo que pediríais al Padre? Creo que empezaríamos a encontrar situaciones que podrían entender el consuelo de estas palabras. He apuntado varias peticiones del creyente, peticiones que podemos pedir con confianza, porque Dios siempre contesta
estas peticiones. La primera petición que Dios siempre contesta es la petición de paz en el corazón. Si miramos el versículo 33, Jesús dice, estas cosas os he hablado. Por cierto, esta frase se repite 4 veces en este contexto. En el capítulo 15 y ahora en el 16, 3 veces Jesús dice, estas cosas os he hablado para qué, y es muy importante esta frase, nos dice por qué Él está hablando con ellos. Aquí dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo aquí habla de paz en el corazón. Esa paz no es una tranquilidad, que todo va a ir bien. Esa paz es una paz con Dios. Esa sensación, ese conocimiento que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Somos pecadores delante de Dios. Hemos ofendido a un Dios santo, pero Dios nos ha perdonado. Y esa es una petición que Dios contesta. Podemos pedir en el nombre de Jesús y saber que hemos recibido paz con Dios. Como dice Pablo en Romanos, ahora pues justificados tenemos paz con Dios. Podemos tener esa certeza. Oye, pregunto hoy, ¿tienes esa certeza en tu vida? ¿Sabes que tienes paz con Dios? ¿Sabes que todos tus pecados están borrados, están para siempre olvidados delante de Dios? Y que hoy mismo, si tuvieras que estar en la presencia de Dios, podrías ir con confianza sabiendo que para ti, si estás en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Yo creo que esa es la petición, la mayor petición que podemos hacer, y qué bendición es poder saber que podemos pedir eso en el nombre de Jesús y lo recibiremos. Pero pensad por un momento en el contexto de los apóstoles. Jesús había dicho, uno de vosotros me negará. Y todos preguntaron, ¿seré yo? Luego dijo a Pedro, esta noche tú me negarás 3 veces. Y Pedro dijo, imposible. Y luego Jesús dijo, me vais a dejar solo esta noche. Si pudiéramos hablar con ellos el sábado, aquel sábado, y preguntáramos, ¿qué pediríais a Dios? Yo creo que estarían pidiendo perdón. Señor, perdóname. Perdóname por todo lo que he hecho. Qué bonito que es saber que no solamente tenemos el perdón de la salvación, pero tenemos un perdón de comunión continuo con Dios. Podemos pedir perdón y saber que siempre Dios perdona nuestros pecados. En segundo lugar, la segunda petición del creyente es la petición de la presencia divina con nosotros. Es lo que vemos aquí en este contexto. En este contexto estamos hablando del Espíritu Santo y realmente vemos que Jesús está prometiendo que no van a estar solos, más bien vendrá el Consolador que estará con ellos siempre, jamás les abandonaría. Cristo dijo estas palabras en el 16, versículo 4. He aquí, la hora viene y ha venido. Aquí está el contexto de la hora y que nos lleva a ese todavía un poco y de nuevo un poco, pero viene la hora y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Perdón, ese es el versículo 32. El versículo 4 nos habla de por qué Jesús está hablando, pero está hablando para que sepan, para que no se olviden de las cosas, para que recuerden, y el que le recordará es el Espíritu Santo. Pero esa es una petición que podemos siempre hacer. Hay momentos en que nosotros sentimos que estamos solos. Podemos tener momentos en que sentimos que estamos pasando por el valle de la sombra de la muerte y sentimos que estamos solos. Pero nos equivocamos si pensamos que estamos solos, porque siempre está con nosotros.
el Espíritu Santo, ese consolador, no nos abandona nunca. Esas son palabras que son muy importantes, pero son palabras que cuando nos sentimos solos debemos ir al Señor y orar con Él. Tenemos este ejemplo a lo largo de los salmos. Tenemos el pensamiento repetido una y otra vez, pidiendo la presencia de Dios, pero está bien que lo pidamos, porque así Dios puede darnos esa reafirmación de que Él está con nosotros, que no estamos solos. Siempre contamos con la presencia del Espíritu Santo. Un texto precioso en este capítulo, y os animo a estudiar este texto, pero nos habla de la función del Espíritu Santo. Viene para convencer del pecado, viene para hablar de justicia y viene de hablar de juicio. Estos pensamientos son muy importantes. No nos gusta mucho lo de convencer del pecado, pero es necesario para nosotros. Si no somos pecadores, entonces no necesitamos una salvación, pero el Espíritu Santo nos hace ver que somos pecadores. Pero no solo hace esto, sino que también habla de la justicia. El Espíritu Santo está para convertir nuestras vidas en algo que da gloria a Dios, para ir moldeando nuestras vidas, quitando lo que no debe estar, pero edificando con lo que debe estar, ese fruto del Espíritu Santo. Y finalmente de juicio, para saber que Satanás ha sido juzgado. Son palabras de victoria. Satanás ya no tiene potestad sobre nosotros. Podemos obedecer a Dios, podemos resistir la tentación y no tenemos nunca que caer en el juicio que está reservado para Satanás. Tenemos la tercera petición aquí que encuentro en este pasaje y es la petición del poder para servicio. Esto lo estoy tomando del capítulo 14, donde lo vimos ahí, donde Jesús hablaba de cierto, que podemos pedir y hacer mayores cosas. Dijimos, no está hablando aquí de hacer milagros más grandes que los que hizo Jesús, más bien el pensamiento de poder servir a Dios y ser usados por Dios para hacer la voluntad de Dios, incluso extendiendo el Evangelio más lejos de lo que Jesús había hecho en su ministerio. Por lo tanto, tenemos aquí tres peticiones que son las peticiones que realmente creo que en este contexto están en el punto de vista de este pasaje. Podemos pedir y siempre contestará Dios. Pero qué bonito el pensamiento. Este pensamiento que tenemos en los versículos 26 y 27 dice así: en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Veo dos pensamientos en este pasaje que quiero resaltar al terminar. Primeramente, la muerte y la vida de Cristo, la muerte y la resurrección de Cristo, es la garantía de nuestro gozo. Nosotros tenemos una tendencia de pensar en el gozo como algo que, bueno, que es el resultado directo de nuestras circunstancias. Nos pasa algo bueno, tenemos gozo. Nos pasa una cosa mala, pues nos quita el gozo. Pero qué importante es notar en este pasaje que nuestro gozo no tiene que depender de nuestras circunstancias, más bien nuestro gozo puede provenir de la vida de Jesús. Saber que Cristo vive es un motivo de gozo, porque primeramente el hecho de que Él viva significa que estoy perdonado. Mi tristeza se ha convertido en gozo porque sé que soy perdonado delante de Cristo. Por lo tanto, no hay nada que me pueda robar el gozo que puedo tener en Cristo. Si hemos conocido una persona que realmente tiene un andar personal con Cristo, lo que nos llama la atención de esta persona es el gozo permanente que tiene. No significa que su vida es perfecta,
pero incluso cuando la vida va mal, esa persona tiene una visión que ve más allá de esta vida y sabe que él tiene una relación con Dios y por lo tanto sigue con gozo. Eso es muy importante y quiero enfatizar este punto, que debemos ser personas que vivimos este gozo si es que hemos conocido a Cristo. Nuestra tristeza debe convertirse en un gozo y, como nos dice el texto, es un gozo permanente que no nos puede quitar el mundo. Pero en segundo lugar, veo en este pasaje que la certeza de la vida de Cristo nos lleva a la certeza de la oración. El pensamiento de que yo puedo orar. Qué bonito este pasaje que leí hace un momento en los versículos 26 y 27. Nosotros podemos orar no porque Cristo de alguna forma intercede por nosotros, sí que intercede por nosotros, pero más bien es que podemos orar directamente a nuestro Padre. Oramos en el nombre de Jesús, gracias a Jesús. Él es realmente nuestra puerta de entrada. Sin Cristo jamás podríamos acercarnos a Dios. Pero es que nosotros tenemos una relación, nos dice aquí el texto, pues el Padre mismo os ama. Dios escucha nuestras oraciones y por lo tanto podemos pedir su perdón, podemos pedir su presencia e incluso podemos pedir su poder para nuestras vidas, para que Él sea glorificado en nuestras vidas. Espero que nosotros estemos gozándonos en Cristo de esta manera. Dentro de muy poco, todavía un poco, vamos a celebrar ese momento en que Cristo dio su vida en la cruz y después resucitó victorioso sobre la muerte. Qué bonito es celebrar el gozo de ese día de la resurrección de Cristo. Domingo de resurrección es un motivo de gran gozo para nosotros como cristianos. Pero debemos recordar ese gozo que tenemos y esa certeza de poder orar y encontrar esa certeza de saber que Dios nos ama, Dios nos escucha y Dios contesta la oración para su gloria y para nuestro bien. Vamos al Señor en oración. Padre Santo, gracias te doy por estas verdades que hemos visto en el pasaje hoy. Gracias por la certeza que tenemos de estar en Cristo y de tener esa certeza de la oración, que podemos pedir y que nos escuchas y nos contestas. Pedimos, Padre, que tú seas glorificado en nuestras vidas. Pedimos que tú sigas, pues, manifestando tu propósito en nosotros para que otros te conozcan. Y Señor, si hay alguien escuchando este mensaje ahora que todavía no ha puesto su fe en Cristo, todavía no ha encontrado ese gozo del perdón de pecados y de entrar en esta relación contigo, pido que hoy sea día de salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.